Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con este curso de robótica básica. En esta oportunidad realizaremos el tema de control. Bien, para ello usaremos los sensores, un sensor ultrasónico y un LED que nos permitirá identificar el tipo de control que venimos realizando. ¿Sí? Recordando, en las clases anteriores se había realizado el desarrollo de algunos prototipos. Para ello, se trabajó con algunos motores en el tema de encendido, tanto para la dirección, sentido horario o antihorario, ¿sí? Para ello se había venido trabajando en en algunas conexiones, también en la parte del algoritmo y en la parte un poco ingresando a la parte de control basados en tiempos. En esta, en esta clase que se viene avanzando es una relación entre los sensores y un determinado actuador, en este caso que sería un relé o un LED, ¿sí? Para ello, tenemos que siempre recurrir a las teorías de control, donde nos dice de que si yo tengo una energía o una señal de entrada, ¿sí? Esta señal de entrada puede eh, suministrar energía a la parte del sistema. En este caso podría ser un sistema un, identificado con un determinado modelo, o atravesar un microcontrolador o un método de control para poder realizar luego una realimentación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí el microcontrolador, que es el Arduino, y por aquí que tenemos un actuador que va a ser la resultante, un LED. Luego, esta resultante nosotros podemos ajustar por los sensores, ¿sí? Por los sensores que tenemos, y estos sensores van a recolectar información, ¿sí? Una determinada información, ¿ok? Y luego esa información recolectada puede ser realimentado nuevamente a la señal de entrada, ¿sí? De esa manera se puede ir realizando los ajustes para el funcionamiento correcto de todo el sistema, ¿sí? Esto va a ser importante. Esto es un método de control, un método de control de malla cerrada, ¿sí? Si le vamos a denominar. Por ello, escribiremos aquí, ¿sí? Entonces, estamos trabajando en esta oportunidad un método de control de malla cerrada, donde ingreso una determinada señal, tengo un determinado resultante, luego esta señal puede ser alimentada por el sensor podrá enviar información y de esta manera poder tener un resultante que deseamos o que queremos. También, si nosotros tenemos una determinada referencia de ingreso de señal, podemos realimentar y alcanzar y luego minimizar esos errores. Este método de control es muy utilizado en la automatización de todos los sistemas, y que estos sistemas más adelante con métodos de control eficientes podrían convertirse en un sistema completamente autónomo, ¿sí? Entonces, para ello, identificaremos primero algunos pines del sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico posee 4 pins, ¿sí? En esta parte, el sensor posee 4 pines donde
estos 4 pines pueden ser conectados directo al microcontrolador. Entonces, ¿de qué forma tendrían que ser conectados? Para ello, vamos a habilitar aquí que tenemos entonces tenemos aquí el sensor donde posee 4 pines, ¿sí? Entonces, este tipo de sensor que posee 4 pines podrían ser identificados con determinados nombres que son uno BCC, luego GND, el TRIC y el hecho. El TRIC y el hecho podrían estar ubicados en la parte central y las alimentaciones como GND y BCC estar ubicados en la parte de los extremos. ¿Sí? Tenemos aquí nomás. Bien, entonces iniciaremos a realizar las conexiones. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, el sensor que posee uno de los extremos con un VCC va a ser conectado en un pin de alimentación que nosotros deseamos, ¿no? Pero yo voy a agradar un poco aquí el microcontrolador para realizar algunas conexiones. Entonces, tenemos por aquí el VCC, un VCC que podría ser conectado en esta parte, ¿sí? Em, podemos, luego, bueno, le vamos a poner un color rojo. Luego, en el otro extremo podría estar colocado el GND, que también se podría colocar en uno de estos extremos, que para nosotros sería el GND, ¿sí? Bien, entonces este de aquí podríamos ponerle con un color distinto, pues que sea negro para GND y de esa forma ser conectado. Bien, em, luego, luego iniciamos a conectar los pines que son, em, en este caso, el pin que podría ser, a ver, entonces en todo caso, el pin que podría ser conectado para el pin trick y el trick podemos colocar en pines como por ejemplo el 10 o el 9, se podría conectar en esas partes. Vamos a ponerle un color distinto. Y luego le colocamos el pin luego hecho en el pin 10. ¿Sí? Un poquito. Bueno, vamos a poner azul. Un poco más. Entonces, de esa forma sería realizando las conexiones en estos dos tipos de sensores. ¿Sí? Entonces, nuevamente
A ver, vamos a mostrar aquí. Entonces, ahí podemos observar la pantalla. Bien, entonces, para luego ir avanzando con el proceso de realimentación, iniciaremos también a realizar las conexiones para el LED. En el caso del el ánodo, que podría ser conectado en un pin digital, que nosotros podríamos colocarlo en el pin 11 o 12, ¿sí? Entonces igual le ponemos un color distinto aquí. Y luego para el cátodo, que podría ser conectado en un pin negativo, que también estaría ubicado en esta parte. Bien. Entonces, ahí tenemos en todo caso las conexiones para el sensor, que en este caso sería un ultrasónico, conectados los extremos a los positivos y al negativo, el TRIC y el lecho a 9 y 10, y los pines de aquí como ánodo y cátodo, que estarían conectados el ánodo en un pin positivo y el cátodo en un pin negativo, ¿sí? Bien. Realizada esa conexión, ahora nos toca avanzar con el programa. Entonces, como tenemos dos variables, en este caso para un sensor ultrasónico y para un sensor o para un LED, necesitamos realizar un control aquí de realimentación, ¿cierto? Entonces, para ello, crearemos una nueva ventana e iniciaremos a programar en esta parte. Entonces, ¿a quién tengo que identificar? Primero identificar a un pin, en este caso el pin LED, que va a ser colocado en el pin 12. ¿Sí? Luego tenemos los pines conectados ¿de quién? Pondremos del TRIC, que estaría colocado en el pin 9, y luego colocamos del lecho en el pin 10. ¿Sí? En los modos de funcionamiento, podremos ir colocando aquí pin mode o modo de funcionamiento, que siempre va a ser iniciando un comando pin minúscula, luego un conector mayúscula M y mode minúscula.
Pin mode, iniciamos programando el LED como salida, porque nosotros queremos que envíe señal, ¿cierto? Luego agregamos también pin mode, ¿de quién? Del trick. En este caso, a trick le diremos como envío o salida de señal. ¿Sí? Luego empezamos a agregar el pin hecho como entrada, ¿sí? De esa forma. Bien, para agregar algunas variables de cálculo, siempre es importante agregar en esta parte algunas variables que se va a realizar por los cálculos de distancia, ¿ok? Y de las ondas. Para ello, agregaré algunas variables de cálculo. Entonces, ¿qué variables de cálculo agregaremos? Como por ejemplo distancia, ¿sí? Partiendo desde un valor 0 y luego también duración de tiempo igual partiendo desde 0. Entonces se están agregando variables como distancia y como duración. Bien. Entonces iniciamos aquí a realizar algunos cálculos, ¿sí? Es importante considerar de que un sensor ultrasónico tiene una determinada característica donde este sensor puede enviar pulsos hacia un objeto desconocido, ¿ok? Luego, recoger esa señal. Aquí, la señal de viaje, sí, viajará con una velocidad de 370 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, ¿sí? Entonces, tenemos esta velocidad con la que viajará. Pero también es necesario considerar de que en aquí esta parte tenemos una determinada distancia de capturación del objeto que nosotros le denominaremos con un D. ¿Sí? Ahora, tener en cuenta de que esta distancia, con un D, tendríamos una distancia 2. Un momento.
Bien, entonces, continuando, tenemos aquí una distancia 1, luego una distancia aquí, que el recorrido de esta distancia, tendríamos un total de 2 distancias. La velocidad, la velocidad podría permanecerse constante, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo nosotros encontramos estas distancias? ¿Cómo se podría relacionar esta distancia? ¿No? A ver, si nosotros realizamos una determinada ecuación, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Que podría ser expresado de esta forma, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si nuestra velocidad es fija y la que yo quiero encontrar solamente son los pulsos de retorno? Entonces, podría decir lo siguiente, ¿no? Esta velocidad o estas distancias se sumarían. Entonces tendríamos dos distancias, ¿sí? Igual a una velocidad por el tiempo, pues, manteniendo la velocidad, que en este caso sería constante, ¿cierto? Para esta distancia, la velocidad sería la misma. Entonces, esta distancia, solo para esta de aquí, solo para esta distancia, sería representado, bueno, vamos a poner como distancia 2 aquí, sería distancia 1 más distancia 2, ¿ok? Y aquí, pues, ya los dos sumados sería 2 distancias. Luego, esa distancia sería igual a velocidad multiplicado por el tiempo dividido entre 2, ¿sí? La distancia solamente de esta distancia. Bien, eh, entonces de esa forma encontraremos tanto las ondas de viaje total que recorre, ¿no? Que será total esta. Entonces, si solo queremos encontrar la distancia de donde está ubicado la posición, sería representada de esta forma. Ok, para ello relacionaremos con aquí la duración de pulso. Ahora, este tiempo de viaje va a ser el tiempo de duración del pulso, ¿no? Bien, para ello es necesario en el programa hacer unos reconteos de pulsos, de pulsaciones, de encendido y tanto estado bajo, un encendido estado bajo y un, un encendido de estado alto, de envío de ondas, para poder encontrar el tiempo o la duración de viaje de las ondas. Para ello representaremos en el algoritmo aquí como unas pulsaciones basados o con el tiempo. Para ello vamos a enviar el trick, será el que me envía ondas, ¿sí? Luego vamos a poner que esta onda que viajará en microsegundos
A ver, vamos mejor quitar de aquí allá. Vamos a usar este de aquí. Primero enviaremos un estado bajo. Es decir, primero que enviamos un estado bajo y luego un estado alto para que viaje como una onda, ¿sí? Entonces, para poner el comportamiento, primero pondremos en estado bajo por un tiempo de delay, segundos, 2 segundos. Luego enviaremos una onda delay con estado alto, ¿ok? Estado alto por un periodo de microsegundos pequeño, que también podemos ponerle un poco más grande, en este caso a 10, ¿sí? Y luego un envío de pulsos de ondas por un tiempo que podría ser aquí 2 segundos de esta forma. Vamos a verificar si con esto, entonces estado alto y estado bajo. Ok. Entonces enviamos una onda en estado bajo y estado alto, ¿sí? Una onda oscilatoria, senoidal, porque la onda en realidad la onda de del sonido son ondas en estado bajo y en estado alto que son representados más o menos de esta forma. Entonces más o menos así que son la onda, ¿no? Entonces tenemos una onda en estado bajo, ¿ok? Luego estado alto, podríamos ponerlo así. Una onda estado bajo y una onda estado alto, y de esa manera viaja la onda. Entonces, continuando con el algoritmo, aquí necesitamos relacionar el tiempo de duración, en este caso para nosotros será duración, a quién será igual. Aquí usaremos un comando de cálculo para la duración, que sería este comando que va a calcular las pulsaciones representadas de esta forma, ¿sí? Bien, aquí tenemos, bueno, esta de acá ya vamos a considerar porque tenemos una onda enviada en estado bajo, un tiempo estado alto y luego la onda estado bajo. Luego la distancia que se va a calcular va a ser dependiente de esta, ¿no? Entonces la distancia era igual a ¿qué? Entonces ahí podemos observar la ecuación. Observamos la ecuación por aquí, que es igual a velocidad por tiempo entre 2, ¿sí? Entonces, la velocidad de quién consideraremos. Consideraremos la velocidad de una velocidad del sonido, ¿cierto? En este caso, la velocidad del sonido es 370 kilómetros por segundo, ¿no? Y transformando a metros, porque aquí es kilómetros, si no me equivoco.
es 370 kilómetros por segundo la velocidad. Y aquí transformando a metros por segundo, vamos a observar. Entonces realizamos una conversión aquí. Esto sería 370 multiplicado o dividido, ¿no? Llevándolo a metros sería 1 entre 1000, ¿no? De esa forma, ¿sí? Entonces, la velocidad del sonido, en este caso vamos a ponerlo así, aquí será, simplificamos y sería 3.7, sería 0.37 metros por segundo, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar en metros por segundo, no sé si esto está bien. Hay que verificar si la velocidad del No, sonido está profesor. bien. La velocidad en metros es así, profesor. 343 metros por segundo. En kilómetros es 1225 kilómetros por hora. No, la velocidad del sonido. Sí, 343 metros por segundo. A ver, aquí. Vamos a ver. Ya. 343. Sí, profesor. 343, 340 podemos redondear, ¿no? Ya, entonces, a 340, si fuera 340 metros por segundo, en centímetros sería, ¿cuánto sería en centímetros? Aquí, 340 en centímetros sería 3.4, ¿no? Sí, profesor. Porque ya para otra. Vamos. Sería de esta forma. Ok. Entonces aquí sería 3. 34.000. 34.000. Ujú. En un metro hay 100 centímetros. 3.400.
No, Pero sería 3.4. sí, sí, sí. 3.4. Ujú. Ya, entonces, con esto de aquí trabajamos aquí. Distancia sería igual a la velocidad, que sería 3.4. Y esto sería multiplicado o aquí por duración. Y de esa forma se trabajaría el este, ¿no? Allá, todavía acá nos falta. Aquí todavía entre dos, ¿no? Entonces, de esta forma calcularíamos la distancia. Bien, entonces, una vez calculada la distancia, imprimimos esa distancia, sería el punto print, distancia, de esta forma, y bueno, una lectura de distancia en letras, que sería, entre comillas, para expresar la letra, sería representado de esta forma. Ponemos un delay cada, bueno, milisegundos. Y bueno, aquí tenemos un primer algoritmo del sensor ultrasónico para obtener información, ¿sí? Luego seleccionamos nuestro microcontrolador y subimos, ok, con el ultrasónico y subimos el programa para luego primero obtener información del sensor ultrasónico. Entonces vamos iniciando las conexiones aquí. Entonces iniciamos las conexiones. Para el trick dijimos será colocado en el pin 9. Por lo tanto, colocaremos en el pin 9. Luego, el pin 8, que sería colocado en el 10, y el VCC será colocado aquí
en el 10. Bien, entonces ya se hizo las conexiones. Eh, entonces vamos a realizar la subida del programa. Y mientras va subiendo el programa por aquí, em, como venimos trabajando con la parte de que el sensor envía información y obtiene datos, tenemos que realizar una realimentación. Entonces, para ello necesito conectar los LEDs para poder tener. Entonces dijimos que los LEDs están colocados en el pin 12, ¿no? Para ello se hará la conexión en el pin 12, ¿sí? Y en el programa pondremos una condicional donde diremos lo siguiente: si la distancia, supongamos si la distancia es menor que o menor o igual que 5, entonces diremos lo siguiente: abriremos una llave y dentro diremos que se encienda el LED, ¿no? Que se encienda o se apague el LED. Bueno, podemos poner que se encienda, ¿sí? Entonces diremos digital bright
Digital Fry. Podemos poner encendido de LED. Por aquí. Por un tiempo, digamos, de un segundo. Esta parte ya es la parte control de realimentación. ¿Sí? Entonces estamos realizando la parte de control de realimentación. Por lo tanto, si solo es menor de 5 centímetros, el LED podrá encender. De lo contrario, diremos else. De lo contrario, poner aquí, a ver, de lo contrario, eh, aquí, ¿qué pasó? De lo contrario, el Digital Fry podría apagarse, ¿no? Low. Entonces, aquí estamos haciendo un poco de control para poder observar de que con el sensor de distancia podemos nosotros ir obteniendo información, ¿sí? Ir obteniendo información. Bueno, para obtener los datos, nos olvidó colocar acá un serial. Fue, hay que poner un serial.begin. La cantidad de baudios, que podría ser 9600 baudios. Y de esa forma poder obtener los datos que nosotros queremos, ¿sí? Si no colocamos el serial begin, no nos va a arrojar, como en este caso. Entonces siempre a veces considerar el serial begin o la cantidad de baudios para obtener la cantidad de datos y luego en base a ello hacer un determinado control. Para ello, aquí vamos cargando, hacemos un control, colocamos el LED y más o menos debería quedar algo así, ¿no? Entonces aquí vamos nosotros mostrar donde en esta parte se encuentra el sensor ultrasónico conectado en los determinados pines y luego el LED colocado aquí y colocado en los respectivos pines. Bien, ahí vemos que ya está funcionando el sensor. Al parecer hay una distancia menor y vamos a observar en el código qué es lo que está pasando. A ver. Aquí tenemos distancia
0. Y eso es medio extraño porque, a ver, vamos a ver. Bueno, acá la distancia parece demasiado. Vamos a ver algunos ajustes. Colocamos aquí una línea para que descienda y hay que fijarnos si la ecuación aquí en la duración está correcto para poder observar. A ver, subimos de nuevo porque los datos parecen demasiados y por lo tanto vamos a subir nuevamente. Bien, entonces, de esa manera tendríamos y ya realizando una realimentación entre el sensor y el LCD, el LED, donde se podría sustituir, ya sea con motores o con otros actuadores. Bueno, aquí se está demorando demasiado. Y bien, entonces tenemos distancia, que 5. Y aquí, pues, yo siento que podemos ajustar. Se puede hacer unos ajustes para que la distancia salga mejor. Aquí los trick están en 9 y en 10. Ok. Sí.
Aquí podemos observar la distancia, me parece 1000 más, y por lo tanto voy a aquí ajustar un poco. Vamos a ponerle más pequeño. A ver si esto lo transformamos en milímetros que tenemos ahí. Como está en microsegundos, vamos a ajustar el tiempo a microsegundos. A mí me aparece 7, 8, 9, así, doctor. Con el valor de 0.034 o Sí, doctor, con 0.034. ya, entonces debe estar correcto. Aquí, mm, ahí está, ahora sí, Ujú. ahí está. Entonces ahora sí está haciendo control, ¿no? Cuando pones un objeto cercano a menor 5 enciende y detiene ahí. Entonces vamos a observar a ver aquí. La distancia ya está por aquí mejor. Y vamos a dejar de compartir aquí para finalizar con este curso. Entonces, allí ya podemos observar el, ahí el ultrasónico y el sensor. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos o aproximamos un objeto, ¿qué es? Aproximamos un objeto, ¿qué pasa? Sí funciona, doctor. Solo hay que ponerlo así, despacito nomás. Ujú. Allá, entonces solo está un poco acá abajo, pero ya está aquí. Vamos a aproximarnos nuevamente. Ahí está. Entonces, aproximamos, el sensor está detectando.
Ok, bien. Estamos. Bien, entonces ya aquí la parte de visión podría agregarse con motor, se puede agregar al robot para ir controlando con los sensores que se tiene bajo este programa que tenemos, ¿sí? Bien, entonces nos quedamos aquí y ya nos vemos en el curso de cohetes y satélites, ¿sí? Vamos tarde. Pues, gracias, doctor. Gracias, doctor.